문화부터 베트남에서 한국문화 번역 발전 제안까지 말씀해 주셨습니다. 예, 다음은 프란시스코 까란사 로메로 선생님의 한국문학 유포를 위한 고찰과 제안입니다. 선생님은 지금 스페인어로 발표하실 때는 아마 여기 한국어로 되어 있는데요. 지금 보니까 우리 자료집이 있고 별도로 지금 이렇게 나오게 있습니다. 이게 아마 이게 좀 시간이 많지 않아서 번역 과정에서 좀 약간 재직을 하셨습니다. 페루 출신의 학자인데 콜롬비아의 까로이 꾸에르보라는 아주 저명한 고등 연구기관에서 석사를 하셨고, 그 다음에 스페인 우네에서 박사를 하셨고, 80년대, 70년대 말부터 그저부터 한 30년 가까이 한국 외국어대학에서 스페인어 강의를 하셨습니다. 하시면서 역시 우리 작품을 스페인어로 많은 작품들을 옮겼는데, 현대문학 쪽의 작품들을, 특히 소설 쪽의 작품들을 많이 옮기신 것으로 제가 알고 있습니다. 이청준이라든지 오정희, 그 다음에 황순원, 그 다음에 최근에 나중에 아마 여기 후안 안드레 선생님이 이야기하는 데도 나오게 되는 김훈 선생의 칼의 노래를 번역하셔가지고 작년에 번역원에서 번역상도 수상하신 바 있습니다. 프란시스코 까란사 선생님의 강의 발표를 듣도록 하겠습니다. Como dijo el señor Ko, por favor sigan en coreano esta traducción, versión 2. La versión primera que está en el libro, por favor no vean. Itaga pidió al suizo. Desde el inicio declaro que evitaré usar las palabras ecumenización, universalización, mundialización y globalización, porque por ser tan usadas son poco comprendidas, y cuando son usadas tienen cargas semánticas que expresan las ambiciones políticas y económicas. Es que los dominadores se imponen recurriendo a estas palabras, predican la apertura de los mercados mientras cierran sus mentes y corazones para no aceptar a los extranjeros y sus culturas dentro de sus espacios geográficos y mentales. En el arte no podemos hablar de la globalización, porque la creatividad es un proceso individual. La creación de una obra de arte no se repite, aunque lo intente el mismo autor. Heráclito de Éfeso dijo: nadie se baña 2 veces en un mismo río. Hablando de la literatura, un relato no se puede repetir porque toda repetición es copia, y la copia ya no es creatividad. Y el arte vale por la calidad y no por la cantidad. Por esta razón hay que aclarar que la labor de la difusión de las obras literarias no es la globalización de la literatura, porque la creación literaria es un fenómeno personal. La difusión de la literatura coreana significa solo el hecho de alcanzar la creación literaria coreana a los lectores extranjeros en sus propios idiomas, para que ellos participen de los esfuerzos de la creatividad literaria de los escritores coreanos. Los lectores extranjeros, leyendo las obras coreanas traducidas a sus lenguas, tendrán la oportunidad de sentirlas, juzgarlas y valorarlas. Un poco de historia. Las culturas asiáticas que han interesado más a los occidentales desde el siglo XIX han sido China, japonesa, India y árabe. Y este interés también fue por la
En el siglo XIX floreció la lingüística comparativista, especialmente por la labor de los alemanes. Compararon las lenguas de Europa con las lenguas de Asia y al final concluyeron que pertenecían a una protolengua indoeuropea, que no eran ajenas. En el caso de China se intensificó más el interés debido a la expansión del imperialismo europeo a fines del siglo XIX, y Japón debido a la reforma de Meiji el año 1868. La cultura coreana fue poco conocida y no llamó la atención hasta la Guerra Coreana, y recién en la segunda mitad del siglo XX ha despertado interés en el mundo occidental. Y el occidente recién sabía qué era Corea y cómo era Corea gracias a los Juegos Olímpicos de verano y gracias al Mundial de Fútbol. La presencia de la literatura coreana en el mundo occidental tiene un poco más de un siglo de historia. Se inició con la publicación de Korea Tales del pastor protestante Allen en 1889 en una editorial estadounidense. Solamente en la década 70 del siglo XX, cuando Korean Culture and Arts Foundation decidió dar apoyo a la traducción de las obras literarias coreanas a las lenguas extranjeras, se hizo con un programa. En el caso de la traducción a la lengua castellana, esta recién se inició en la década 80. Y la publicación comenzó en la década 90 y, gracias a Dios, sigue avanzando. Actualmente, fuera de las traducciones esporádicas, el Instituto de Traducción de Literatura Coreana y Fundación TESAN dan bastante apoyo. En el caso de TESAN, se ocupa de 4 lenguas: inglés, francés, alemán y español. Y en 2005, en la Feria Internacional de Libros de Frankfurt, la República de Corea fue considerada como invitada honorífica. Entonces creció verticalmente el interés por la traducción. A partir de ese año, los lectores del mundo occidental se interesaron más por la literatura coreana. Política cultural. Un ícono cultural. Hay pueblos que se preocupan por conservar y mostrar su identidad en el mundo. Miren, hay pueblos que se preocupan hasta en la vestimenta. Pero hay pueblos que no se preocupan. Y cuando se preocupan, los extranjeros los identifican inmediatamente y les devuelven sus apreciaciones con simpatía o antipatía, pero pasando el tiempo los valoran. Los ciudadanos de India, del sudeste asiático y de los países musulmanes todavía mantienen con orgullo sus vestimentas. Ahora, yo les pregunto, miren en el caso de Japón, cuando tienen sus actividades terminan con un rito de té, es un ícono. Vean a los coreanos en una recepción, ¿alguien lleva algo característico? ¿Y cuál es el ícono cultural de Corea? Y no espero una respuesta inmediata con mucho pali-pali. Piénsenlo bien.
¿Cuál puede ser el ícono cultural de Corea para exportar? A manera de anécdota, para romper el ambiente serio, demasiado académico, les cuento. Cuando yo llegué a Corea, mi suegra me regaló un hanbok que me ponía en el año nuevo lunar y me ponía en Chuseok. Comprendí que mi suegra quería verme más coreano que extranjero. Y ahora, cuando estoy en Perú, uso mi chogori las veces que quiero. Y en ese momento recuerdo a la familia coreana, recuerdo a los amigos sinceros de Corea y con gusto lo llevo. Sin embargo, cuando asisto a alguna actividad oficial de Corea, solamente veo que las mujeres llevan el hanbok, bonito vestido. Los varones no. Parece que no les gusta, no tienen o no osan presentar su vestimenta. También les cuento cuando Lee Chong-jung, el novelista que murió, estaba vivo, hacíamos algunas caminatas por la montaña y conociéndolo a él comencé a leer el canto del oeste coreano. Después nosotros tradujimos como el paraíso cercado, porque ese paraíso de ustedes no aludía a quiénes ustedes. El paraíso cercado sí, porque allí el microcosmos era una isla que representaba a Corea bajo la dictadura militar. Y luego, traduciendo la fiesta, gocé mucho, porque comprendí que los coreanos y los andinos que mantenemos nuestra cultura nativa, tenemos ritos similares. Miren aquí a un coreano y aquí a los andinos, a mis hermanos andinos. Ustedes dialogan con la naturaleza, ustedes dialogan con sus muertos, nosotros también. Hemos traducido esta obra y cuando se publique me gustaría hacer un simposio sobre los ritos funerales de Corea y en los Andes, porque no somos tan distantes, somos muy cercanos. También, miren, esto es coreano, esto es de América. Nosotros también ofrecemos comida a nuestros muertos. Un centro cultural. Y la política cultural hacia el exterior es sumamente importante. La cultura coreana de 5.000 años de antigüedad no es bien conocida en el extranjero porque falta una adecuada y planificada política cultural. Los esporádicos eventos de danzas, de música, conferencias, etc., que se realizan con protagonistas procedentes desde Corea, no son suficientes como para mantener despierto el interés local durante todo el año. Si existe un centro cultural, allí se pueden ofrecer los servicios de biblioteca, videoteca e información sobre Corea. Allí se pueden pasar películas. Miren el caso de Japón.
Centro Cultural Peruano-Japonés.